señores y señores, ¿cómo están? Esta va a ser la parte no sé qué no sé cuál. La parte no sé cuál del maratón. Muy probablemente la mayoría de aquí están muy emocionados con el extra que estamos a punto de leer, más que nada porque ya es el título. Porque yo también lo estoy. Porque el extra que vamos a leer en estos momentos es de uno de mis personajes favoritos de Save. Entonces, pues me gustaría saber más de este personaje y es a lo que vamos. Entonces, el sistema de salvación del villano Escoria, con Mo Shan-tong-shu. Capítulo extra, capítulo 91. Yue Qing-yuan y Shen King-kyu. Estruendo. Shen Hyu pateó al pequeño cuenco negro de madera, mandándolo a volar por los aires. Se cruzó los brazos frente al pecho sin hablar. El otro chico no recordaba si este era Shishi o Shiwu. Retrocedió un poco. Los niños más pequeños a su alrededor lo incitaban con los ojos, por lo que reunió coraje para defenderse. Shen Hyu, no seas tirano. No compraste la calle, no hay razón para que no podamos estar aquí. Era una avenida ancha y plana, llena de ajetreado flujo de personas. Era un excelente lugar para pedir limosna, aunque algunos de los transeúntes miraban desde el costado mientras esos niños peleaban. La mayoría de solo pasaba con prisa. Parecía que el mocoso nuevo realmente tenía las agallas para desafiarlo. Shen Hyu bajó la cabeza, a punto de levantar un ladrillo para darle una lección. Pero sucedió que un joven alto se les acercó. Al verlo arremangando con la cabeza agacha, dicho joven se apresuró a detenerlo. Pequeño Hyu, vamos a otro lado. No, me quedaré aquí. El otro chico aprovechó la oportunidad para decirle: Kinke, me intimidó. No es intimidación, Shiwu. Pequeño Hyu está bromeando contigo, nada más, dijo Yueki. ¿Quién está bromeando con él? Quiero que se largue. Este es mi territorio. Mataré a cualquiera que intente quitármelo, dijo Shen Hyu. Con Yue Qing-yuan reteniendo a Shen Hyu, Shiwu se volvió más audaz, estiró el cuello. Siempre controlas la mejor parte cada vez que llegamos a un lugar nuevo. Hace mucho que nadie te soporta, gritó. No seas vanidoso y piensas que eres tan genial, que todos te temen. Shiwu, reprochó Yueki. En medio de la lucha, Shen Hyu le pateó la pantorrilla a Yueki. Si estás buscando pelea, ¿por qué no vienes? Culpas a la ubicación por tu propia incapacidad. ¿Y quién es tu Kike? ¿Y quién es tu Kike, bastardo? Intenta llamarlo una vez más así. El bastardo eres tú. Apuesto a que tarde o temprano te venderán y te convertirás en el sirviente de un burdel. Pinche mocoso, cállese. Yueki no sabía si reír o llorar. ¿Dónde aprendiste ese tipo de palabras? Mientras jalaba a Shen Hyu al costado del camino, habló de manera persuasiva. Muy bien, eres el mejor. Independientemente de la ubicación, aún así, sigue siendo el mejor. Vayamos a otra calle. Shen Hyu le pisoteó los pies. ¡Ay, carajo! ¿Crees que le tengo miedo? Que vengan a por mí contra uno. Que vengan contra mí por uno contra uno. No tengo miedo, incluso si se juntan. Por supuesto, Yueki no sí sabía que no tenía miedo. Si Shen Hyu realmente peleara con ellos, usaría tácticas turbias, como pincharles los ojos y muchos otros trucos tortuosos. Sus métodos eran verdaderamente maliciosos, y cuando llegara el momento, los que sufrirían serían los demás. Reprimió su sonrisa. ¿No me has pisoteado lo suficiente? Si es así, entonces deja de pisarme. Kinke te llevará a jugar a algún lado. Shen Hyu espetó con saña. ¡Jugar mi culo! No estaré satisfecho hasta que estén todos muertos. Yueki lo miró y negó con la cabeza impotente. Había 7 y 9, así que naturalmente debería haber del 1 al 6 también. Pero los niños que habían llegado antes o habían sido vendidos o fallecieron temprano en su infancia. Los dos eran los más experimentados que quedaban. En aquel entonces, este había sido su ganchillo. Yueki se sentaba en el suelo con una cara de carta de sangre exhibida frente a ellos mientras abrazaba la cabeza de Shen Hyu contra su pecho. La carta afirmaba que los padres de los hermanos habían fallecido y se habían propuesto buscar a sus parientes, pero en su lugar se encontraron con nada más que adversidades. Ahora los chicos estaban huérfanos y desamparados, vagando sin rumbo, sin nadie quien confiar. Y así sucesivamente. Se suponía que Yueki debía sollozar entre lágrimas, pero por desgracia no podía hacerlo sin importar cómo lo intentara. Entonces, esta tarea siempre recayó en Shen Hyu,
quien debía fingir estar muriéndose de enfermedad. Su constitución era pequeña y delgada, y su rostro no era desagradable a la vista, sin mencionar que su llanto era tan convincente que los transeúntes sentían pena por ellos y desabrochaban rápidamente sus monederos. Decir que estaban haciendo dinero fácil no era una exageración, pero después Yueki creció y ya no quiso hacer este tipo de cosas, por lo que se le asignó patrullar y cuidar de los demás. Shenhyu había querido ir con él, pero como no se le permitió, continuó siendo un tirano en las calles, causando estragos fuera donde fuera. Cuando los dos estaban a punto de salir de esta próspera calle, de repente oyeron el ruido de las pezuñas. Los vendedores ambulantes a ambos lados de la calle palidecieron de conmoción. Algunos se apresuraron a apartar sus carreteras y otros corrieron por sus vidas, como si escaparan de alguna especie de desastre. Yueki no entendió lo que estaba sucediendo, pero Shenhyu lo arrastró con fuerza de regreso al costado de la calle, antes de que un caballo alto y grande llegara galopando. El broche del caballo estaba hecho de oro puro, reluciente y brillante con un gran peso, y montándolo orgullosamente había un señorito lleno de vida. Tenía un semblante atractivo, con ojos afilados con pupilas impresionantemente luminosas. Los dobladillos de su túnica morada colgaban holgadamente a ambos lados de la montura, con las mangas estrechas apretadas alrededor de sus muñecas. En la palma de una de sus manos blancas sostenía un látigo negro. Shenhyu quedó tan cautivado por la luz dorada que no pudo evitar asomar la cabeza de su escondite. Yueki lo jaló apresuradamente hacia atrás, llevándoselo para abandonar la escena. No habían llegado muy lejos cuando el sonido de los gritos entró en sus oídos. Un grupo de niños corrió en su dirección y se abalanzaron sobre Yueki, tan aterrados que sus mocos y lágrimas parecían casi limpiarse en sus ropas. Shenhyu se enfureció, mientras que Yueki solo se apresuró a preguntar: ¿por qué lloran? ¿Qué sucedió? —¡Shigu se ha ido! —chilló uno de ellos. Yueki detuvo inmediatamente sus pasos. —¿No vino aquí contigo? Ese niño gimoteó. —La calle estaba tan desordenada, no pudimos ver bien. —Cálmate y explica despacio —dijo tranquilamente Yueki. Resulta que ese señorito había doblado la esquina acompañado de sus sirvientes y de casualidad vio al grupo de Shigu. Arrugó la nariz con disgusto. ¿De dónde salieron? —Señorito Q, los orígenes de estos mendigos no están claros —respondió uno de los sirvientes. —¿De qué sirve quedarnos con estas cosas inmundas? —¿Cosa inmunda? —dijo el señorito. —Hijo de su chingada madre. Los sirvientes no necesitaron más instrucciones y ahuyentaron descaradamente a los niños. Shigu había tenido tantas dificultades para arrebatar ese territorio de las manos de Shenhyu que no había forma de que simplemente acatara y se dejara ahuyentar. —¿Qué derecho tienes para expulsar a la gente de aquí? —gritó con indignación. Estaba a punto de continuar con «no eres dueño de esta calle», pero seguido del movimiento de la mano del señorito, una sombra negra le cayó encima. La sangrienta marca de un latigazo apareció en su rostro. ¿Este hijo de puta acaba de latiguear a un niño? ¿Qué? ¿Qué? El látigo había golpeado a menos de un pelo de su ojo. Antes de que Shigu siquiera pudiera procesar el dolor, se quedó anonadado y mudo. El señorito sonrió radiantemente. —Ningún derecho en particular, pero mi familia sí construyó esta calle. Hijo de tu... Sin saber si era de miedo o dolor, Shigu se desmayó y se estrelló contra el suelo con un ruido sordo. Shenhyu comenzó a reír a carcajadas incluso después de escuchar el final, pero pronto no pudo reír más. Yueki contó sus números y se dio cuenta de que faltaban algunos, así que se dio la vuelta. —Adelántate, te alcanzaré pronto. Shenhyu se regocijaba en la desgracia de los demás. —No te metas en los asuntos de los demás. Ese tipo Q no los matará de verdad. Yueki negó con la cabeza. —Adelántate, soy el mayor, no puedo simplemente ignorarlo. —No morirán, a lo mucho recibirán una paliza —dijo Shenhyu—. No recordarán su lección si no... —Regresa —insistió Yueki. Shenhyu no pudo detenerlo, por lo que maldijo. —¡Eres demasiado entrometido! Sin embargo, después de que terminó de maldecirlo hasta saciarse, fue tras él. Kim Jong-luo encontraba que Shenkin-Kyu era realmente divertido. Era como pegarle a un perro. Si le pegas a un perro, se retira para gemir acojonadamente en un rincón. Definitivamente era inofensivo de esa manera, pero también aburrido. Pero si pisoteas a este perro, gruñe en voz baja, y aunque te mira con pavor, también se atreve a resistirse. Era mucho más interesante de esta manera.
Abofeteó a Shenhyu en la cara. En ese momento, Shenhyu ya debió haber maldecido la tumba ancestral de la familia Q cientos de veces, mas solo podía comportarse y soportar la paliza. Realmente divertido. Mientras Kim Jong-luo pensaba eso para sí mismo, no pudo evitar carcajear. Shenhyu, que acababa de recibir una buena paliza, ahora se encogía en un rincón con los brazos cubriéndole la cabeza, observando mientras Kim Jong-luo convulsionaba de la risa. Kim Jong-luo había comprado a Shenhyu hace varios días y desde entonces lo había mantenido encerrado hasta que la tierra y la mugre lo cubrieron entero. Por fin se dio cuenta de lo sucio que estaba, sintiendo náuseas al verlo, así que lo levantó como si fuera un gatito y lo entregó a unos sirvientes robustos ordenándole que lo restregaran hasta que quedara limpio. Y entonces a Shenhyu se le dio una despiadada ronda de restriego, lo que lo hizo sentir como si le hubieran despellejado la capa de su piel. Antes de ser devuelto al estudio, la suciedad acumulada a lo largo de los años había sido lavada, con la cara y extremidades levemente enrojecidas debido al maltrato. De su cabello húmedo salía un residuo de vapor tibio. Ahora estaba vestido pulcramente, parado obedientemente a un costado de la sala. Parecía bastante agradable a la vista. Kim Jong-luo inclinó la cabeza y siguió mirando durante bastante tiempo. Había una sensación extraña en su pecho, junto con una leve sensación de cariño. ¡Ah, vete a la verga! Tú y tu sensación de cariño, güey. Al principio sintió ganas de patearlo, pero se decidió de otro modo. ¿Sabes leer y escribir? Sé algunos caracteres, susurró en respuesta. Kim Jong-luo desplegó una hoja de papel Nivea y golpeteó la mesa. Intenta escribirlos. Shenhyu tomó a regañadientes un pequeño pincel hecho de pelo de comadreja, su postura y agarre inesperadamente buenos. Mojó el pincel en la tinta y se detuvo en un momento para reflexionar. Primero escribió el carácter de 7 y se detuvo, después continuó con 9. Aunque los trazos se habían hecho en el orden incorrecto, no estaban chuecos ni inclinados, con el resultado final bien proporcionado y delicado. ¿Dónde aprendiste esto?, preguntó Kim Jong-luo. Observaba a la gente escribir, respondió Shenhyu. Este mocoso era una mísera basura que solo sabía copiar mecánicamente, pero de alguna manera logró imitar a una persona decente. Kim Jong-luo estaba sorprendido. Como resultado, se volvió más amable. Imitó la manera de hablar de su tutor y elogió. Tienes algo de talento. Si estudias mucho de ahora en adelante, quizá tengas un futuro mejor. Kim Jong-luo tenía 16 años, tan joven y tan puto. 4 años mayor que Shenhyu, y sus padres tenían grandes esperanzas en él. Se había criado en el protegido entorno de su casa, y nunca se había preocupado por nadie. La única persona que atesoraba en su vida era su hermana menor, Huaitang, que también era querida por todos en la familia. Kim Jong-luo siempre era un buen hermano mayor frente a Huaitang. En el pasado había esperado que su hermana nunca se casara, pero después de la llegada de Shenhyu se le ocurrió otro plan. Qiu Huaitang quería mucho a Shenhyu, por lo que si lograba instruir bien a Shenhyu, podría convertirse en un cuñado bastante conveniente. Tendría a su hermana a su lado y a Shenhyu para entretenerse. ¡Hijo de su... desgraciado! Siempre y cuando el esclavo se portara bien, no habría nada de malo para ninguno de los involucrados. Si Qiu Huaitang se casara con él, no tendría que irse de la casa y su familia seguiría cubriendo todas sus necesidades. Sería como si nunca se hubiera casado. Aparte del hecho de que Huaitang era demasiado buena para Shenhyu, no parecía haber ningún aspecto negativo en esto. Kim Jong-luo estaba satisfecho con sus planes futuros. A menudo le advertía a Shenhyu: si te atreves a entristecer a Huaitang, acabaré con tu vida. Si no fuera por Huaitang, hace mucho tiempo que te habría matado a golpes. Debes estar agradecido y buscar formas de devolver la bondad de tu benefactor. Nuestra familia te permitió crecer en un ambiente apropiado. Incluso si exigimos tu vida a cambio, no sería pedir demasiado. ¡Oh, vete a la verga, tú y tu generosidad! Lo hubieras dejado en la calle y estaba mejor. A medida que Shenhyu crecía, llegó a comprender que no se podía ser desobediente con esta persona, ni lo más mínimo. Cualquier cosa que le dijera que hiciera, debía hacerla, incluso si le provocaba náuseas. Nunca debía mostrarlo en la cara, a menos que deseara invocar su ira. Pero en su corazón no dejaba de pensar en la primera vez que conoció a Kim Jong-luo, que también fue la única vez que lo enfureció hasta la insania. Yo
Yueki había insistido en traer de regreso a Shigui y a los demás, y estuvo a punto de embestirse contra el caballo de Kim Jong-lo en una fracción de segundo. Shen-Hyu olvidó por completo las repentinas advertencias de Yueki de que no debía permitir que nadie los viera usar sus técnicas inmortales y convirtió una pieza de oro en una hoja afilada, apuñándola profundamente en el caballo. Kim Jong-lo perdió el control de su caballo, giró en el lugar saltando frenéticamente sin restricción alguna. Shen-Hyu lo estaba maldiciendo mentalmente con todas sus fuerzas, deseando que se cayera y se rompiera el cuello, pero la equitación de Kim Jong-lo era sorprendentemente buena. Incluso con las pezuñas delanteras del caballo en el aire, permaneció firmemente sentado en la montura. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Rugía, por supuesto, que fue Shen-Hyu. Sin embargo, nadie hubiera sabido que él fue. Si cuando Kim Jong lo llamó a su puerta más tarde, Shigu no hubiera hablado y lo hubiera dicho: pinche mocoso chismoso. Todavía que te salvan el culo y... Si no lo hubieran ido a rescatar, Shigu habría muerto pisoteado bajo falta de misericordia de la familia Q. Pudo conservar su vida, pero les pagó traicionándolos. Shigu debería haber sido pisoteado hasta la muerte, hasta que todo lo que quedara de él fuera solo un montón de pasta de carne. Yueki no debería haber ido a rescatarlo en ese entonces, merece totalmente morir. Shen-Hyu reflexionaba estos pensamientos inútiles en busca de consuelo, soportando tenazmente cada día de tormento, esperando que cierta persona cumpliera su promesa y lo salvara de este infierno. Voy a chillar, primer aviso. Shen-Hyu pensó mucho sobre por qué Yueki no había regresado por él. Quizás lo atraparon durante su fuga y los traficantes de humanos lo rompieron en piezas. Le rompieron las piernas. Quizá no tenía suficientes raciones para el viaje y, como no estaba dispuesto a mendigar comida, murió de hambre en el camino. O quizá sus dotes naturales eran demasiado pobres y ninguna secta estuvo dispuesta a acogerlo. Incluso si había imaginado cómo caminaría hasta los confines del mundo para buscar sus restos, cómo cavaría una tumba con sus propias manos después de encontrarlos, tal vez incluso derramar una lágrima también, cómo ignoraría todo para rescatar a Yueki de cualquier sufrimiento si afortunadamente todavía estuviera vivo, incluso si tuviera que ir directamente a la guarida de un tigre después de haber dejado a la de un lobo y hundirse en la misma miseria. Pero pasara lo que pasara, nunca había imaginado que se volverían a encontrar bajo ese tipo de circunstancias. ¡Ay, puta madre! Blandió su espada una y otra vez. La sangre salpicaba, pintaba un cuadro sombrío y violento. Cuando las gotas de sangre le salpicaron los ojos, simplemente parpadeó unas cuantas veces y no mostró ninguna otra reacción. Se podría decir que sus movimientos eran tranquilos y hábiles. Después de que Guyanxi se lo llevara de la casa Q, principalmente le enseñó a este discípulo suyo cómo matar e incendiar, cómo coquetear con las mujeres y obtener beneficios en medio de la confusión, como ahora, por ejemplo. Le estaba enseñando cómo aprovechar la conferencia de la Alianza Inmortal y robarle a un grupo de discípulos irrisiblemente ingenuos que se consideraban infalibles solo porque provenían de una secta prominente. Saquearon las bolsas de almacenamiento y se deshicieron de los cadáveres. Cuando Yueki lo encontró, debió quedar estupefacto por su apariencia. Incluso ignoró los cadáveres de los discípulos en el suelo y avanzó 2 pasos. El escalofrío recorrió la columna de Shen-Hyu y levantó rápidamente la cabeza. Yueki pudo ver su rostro claramente. En una fracción de segundo, ambos se habían puesto mortalmente pálidos. ¡No te acerques!, exclamó Shen-Hyu. Inesperadamente, su reacción fue arrojarse al suelo, arrebatar una pirotecnia de rescate de uno de los cadáveres y lanzarla al cielo. Yueki aún estaba conmocionado y confundido, caminando hacia él con la mano extendida y la boca abierta como si quisiera llamar. Una extraña risa amenazante vino del bosque al costado. ¿Quién es esta persona que logró asustarte tanto, mi buen discípulo? ¿Así que también puedes sentir miedo? Los dedos de Shen-Hyu se aflojaron, la pirotecnia en su mano cayó sin que nadie la notara y se dio la vuelta rápidamente. No le tengo miedo, maestro. Fui descuidado hace un momento. No presté atención y permití que esas personas en el suelo lanzaran la pirotecnia de rescate. Me temo que otros podrían venir pronto. Yueki se dio cuenta de que esta era una situación grave, por lo que guardó silencio y reunió su poder espiritual. Cuando vi esos fuegos artificiales, lo supuse. Escarneció Guyanxi. Siempre has sido muy meticuloso. ¿Qué te pasó esta vez? Sí iba a lanzar la pirotecnia,
¿Por qué no solo le cortaste las manos? Shenhyu bajó la cabeza. Todo es culpa de este discípulo. Vámonos de inmediato. Si los mayores vienen, no podremos irnos, aunque quisiéramos. Yueki se interpuso en su camino, levantando su mano hacia su espada. Miró a Shenhyu con los ojos un poco enrojecidos. Su voz fue ronca, pero inusualmente firme. No puedes irte. Shenhyu lo fulminó con la mirada. Guyan sí lo escudriñó, luego miró la espada en su cadera y se burló. Discípulo de la montaña Kankion. Además, discípulo de la cumbre Kyongding. ¿Espada Xuanzu Yueqin Yuan? Después de escuchar esto, Shenhyu se sorprendió un poco y rápidamente lo volvió a instar. Maestro, ya que es de la montaña Kankion, matarlo requeriría esfuerzo y tiempo. Sería mejor apresurarnos y escapar. Estaremos perdidos y los otros vienen aquí. Guyan sí se rió fríamente. La montaña Kankion podrá ser poderosa, pero yo no le tendría miedo a un miembro menor. Además, el que está buscando la muerte es él. Después de que comenzaron a luchar, Shenhyu se dio cuenta de que sus preocupaciones por Yueki y los trucos que había usado para tratar de ayudarlo eran bastante irrisorios. Su maestro, Guyan Si, lo aterrorizaba, pero contra él, Yueki, o debería decir, Yueqin Yuan, aún podía mantenerse firme sin desenvainar su espada. Aún así, no podía estar tranquilo porque conocía las tácticas habituales de Guyan Si, así como su as bajo la manga. Guyan Si tenía una colección de talismanes de maleficios oscuros. Shenhyu lo había visto muchas veces usar esos talismanes cuando se veía en desventaja, dando el golpe mortal mientras tomaba al oponente por sorpresa. Incluso cultivadores bien quistos habían caído bajo este insidioso truco suyo. Ni hablar de Yueqin Yuan, que obviamente carecía de experiencia en batalla y solo podía contraatacar metódicamente. Y así, esta vez, en el momento en que Guyan Si intentó usar sus talismanes oscuros, Shenhyu le clavó la espada en su espalda. Yueki le agarró la mano y corrieron velozmente por sus vidas, sin haberse recuperado aún del susto de esa brutal pelea. Pronto se apoyaron contra un árbol para recuperar el aliento. Después de calmarse, Shenhyu comenzó a escudriñar detenidamente a Yueki. Su cultivo era bastante alto, con su presencia firme y serena, su ropa era de gran calidad y exudaba los modales de una familia distinguida. No había rastro de la extrema miseria que había imaginado antes. Este era Yueqin Yuan, no Yueki. Yueqin Yuan parecía bastante emocional, un leve rubor le espolvoreaba el rostro. Estaba a punto de decir algo cuando Shenhyu habló sin preámbulos. ¿Entraste a la montaña Kankion? Yueqin Yuan pareció recordar algo, se desanimó lentamente y su tez volvió a palidecer. ¿Te convertiste en el discípulo principal de la cumbre Kyongding? Nada mal. ¿Por qué no volviste por mí? Continuó Shenhyu. Shenhyu esperó un momento, pero su respuesta nunca llegó. Volvió a hablar. ¿Por qué no continúas? Estoy esperando. He esperado tantos años. No habría diferencia esperar un poco más. ¿Cómo podría esperar que Yueqin Yuan continuara? Shenhyu se cruzó los brazos, frente al pecho. Por fin escuchó el susurro de Yueqin Yuan. Yueki te defraudó. Lo siento. Una fría furia llenó el corazón de Shenhyu. Prácticamente pudo saborear el sabor metálico de la sangre en el fondo de su garganta. En el pasado se tuvo que someter a la humillación como una rata. Tuvo que soportar cualquier paliza y después se escabulló por las alcantarillas como una rata, golpeado por todo aquel que lo mirara. Pase lo que pase, no era más que una rata que escondía la cabeza y la cola, que nunca podría caminar en la luz. Él había desperdiciado su vida, había desperdiciado su tiempo, mientras que Yueqin Yuan era un ave fénix que había surcado los cielos, una carpa que había cruzado la puerta del dragón. Lo siento, es lo único que sabes decir. Sonrió fríamente y entregó la última palabra. No sirve de nada. Algunas personas eran innatamente malas, podridas. Shenhyu se consideraba precisamente una de estas personas maliciosas, podrido de nacimiento, porque en ese momento tuvo una clara revelación. Prefería ver al Yueki muerto en un rincón oscuro, sus restos fríos y abandonados, que ver a este Yueqin Yuan refinado, poderoso y prometedor. Había demasiadas cosas y demasiadas personas que Shen Qinkyu odiaba. Si una persona lo odiaba tanto, sería difícil imaginar que tuviera un buen carácter. Por suerte, para cuando se convirtió en Shen Qinkyu,
Al menos ya había aprendido a mantener eso fuera de su cara. Liu Qinghe era definitivamente la persona que más odiaba en la secta de la montaña Kankion. Liu Qinghe había alcanzado el éxito a una edad temprana. Su talento era espectacular, su poder espiritual formidable, su habilidad con la espada extremadamente maravillosa. Sus antecedentes familiares eran impecables. Sus dos padres estaban vivos y sanos. Estas características, incluso por separado, pueden hacer que Shen Qingqiu apretara los dientes de envidia durante 3 días y 3 noches, y ni hablar si se juntaba con una sola persona. En los enfrentamientos anuales de las 12 cumbres de la montaña Kankion, el oponente de Shen Qingqiu había sido Liu Qinghe. Por supuesto, había perdido sin ningún resquicio la discusión. Perder ante el futuro señor de la cumbre Baishan no era nada de lo que avergonzarse. Tal vez sería correcto decir que era de esperarse, que era normal. Pero Shen Qingqiu definitivamente no pensaba de esa manera. De hecho, ni siquiera pudo oír la admiración de la audacia por su capacidad para perseverar durante tanto tiempo en una lucha así. Solo pudo ver la arrogancia en los ojos de Liu Qinghe mientras sostenía la punta de Chonglong contra su garganta. La cumbre Qingying se enorgullecía de ser una cumbre de nobles eruditos, y aunque Shen Qingqiu podía desplegar el acto de un erudito cual pez en el agua, Liu Qinghe siempre encontraba la manera de expeler sus tendencias despiadadas, por lo que se negaba a malgastar su energía haciendo el papel de compañero discípulo armonioso con él. Las palabras que a menudo más descupía Liu Qinghe eran: «Liu Qinghe, definitivamente te mataré algún día». Fue esta exclamación lo que hizo que la joven que tocaba la pipa, ya espantada, se fuera corriendo con las finas prendas que le cubrían el cuerpo. Espérate, que me confundí. Liu Qinghe le echó un vistazo. ¿Con tus habilidades? Solo dijo 3 palabras, pero Shen Qingqiu pudo escucharlas tan inconfundible ojeriza en ellas. La inconfundible ojeriza en ellas. Dobló la muñeca y Yue Qingyuan, al ver que la situación solo iba a empeorar, le presionó el codo para que no desenvainara su espada. Giró la cabeza. «Liu Shidi, adelántate», exclamó. Liu Qinghe tampoco parecía querer seguir perdiendo el tiempo y resopló y desapareció en un instante. Solo 2 personas quedaron en la habitación del burdel pabellón rojo cálido, con uno de ellos con la ropa desaliñada y el otro sin un pelo fuera de su lugar. El contraste era marcado. Yue Qingyuan arrastró firmemente a Shen Qingqiu fuera de la cama y exclamó con clara exasperación, una emoción que no mostraba a menudo: «¿Cómo pudiste?» «¿Qué hice?» 2 discípulos principales de la secta de la montaña Kankion se pelean en la habitación de una cortesana. ¿Suena bien eso? «Si ninguno de nosotros dice nada, ¿quién se va a enterar?», replicó Shen Qingqiu. «La secta de la montaña Kankion es la secta de la montaña Kankion. ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Cuál de sus reglas dice que sus discípulos no pueden venir aquí? La montaña Kankion no es un templo de monjes. Incluso si pudiera entrometerse en los asuntos de todos, no puede evitar que busque la compañía de las mujeres. Shixiong, si estás avergonzado por esto, asegúrate de mantener la boca de Liu Qinghe cerrada». La secta de la montaña Kankion nunca declaró explícitamente esta regla, eso era cierto. Pero como cultivadores debían comprender naturalmente que necesitan purificarse y practicar el autocontrol, en especial la cumbre Qingying, cuyos discípulos eran conocidos por ser puros y honorables. En lugar de eso, este consenso tácito había convertido en la excusa de Shen Qingqiu para defenderse. Incapaz de discutir con él, Yue Qingyuan solo pudo tragarse la rabia. «No lo diré. Liu Shidi y los demás tampoco. Nadie se enterará». «Entonces tendré que agradecerles a todos», respondió Shen Qingqiu mientras se ponía las botas. «No olvides que la lujuria por las mujeres daña el cultivo», advirtió Yue Qingyuan. Shen Qingqiu se rió con frialdad. «¿No escuchaste el tono de tu querido Liu Shidi? ¿Con mis habilidades? Ya soy así, no puedo dañarlo más». Yue Qingyuan guardó silencio por un momento. «Liu Shidi no es mala persona. No está específicamente en tu contra. Trata a todos por igual». «¿Trata a todos por igual? Por favor, no me mientas, Shaman Shixiong. ¿Acaso también te trata hacia ti?», encarneció. Yue Qingyuan habló pacientemente. «Si tan solo le ofrecieras un poco de amabilidad, te la devolvería al décuplo. Shaman Shixiong es realmente bueno comprendiendo a los demás, pero ¿no me ofreció él algo de amabilidad primero? ¿Por qué no me mostró un poco de piedad primero?».
¿Por qué tengo que ser yo quien ceda ante él? Era tan inmune a las críticas que a Joaquín Yuan le resultó difícil impulsar el tema. Desde luego, no podía simplemente decirle: si no hubieras intentado usar trucos turbios para atacarlo en secreto después de los enfrentamientos, Liu Qinghe no te daría tanto ahora. Shen Qingqiu se subió a la túnica por la parte de los hombros, envainó a Shuya y dio 2 pasos antes de recordar repentinamente algo. ¿Cómo sabías que estaría aquí? ¿Quién te dio la información? Fui a la cumbre Qingjing y no pude encontrarte, pero había los discípulos de la cumbre Baishan preparándose para subir. ¿Preparándose para subir? ¿A hacer qué? Shen Qingqiu resopló. Para intentar tenerme una emboscada, ¿cierto? Aunque Shen Qingqiu a menudo se enfrentaba con los discípulos de la cumbre Baishan, esta vez había sido realmente injustificado. Un discípulo de la cumbre Baishan había ido a un pueblito remoto a completar una misión, y por casualidad vio una figura familiar entrando al burdel más grande de la zona, el pabellón rojo cálido. En la cumbre Baishan nadie tenía sentimientos amigables por Shen Qingqiu, al igual que Liu Qinghe. Por supuesto que no dejaría pasar esta oportunidad. El discípulo entró inmediatamente para burlarse de él, siempre presentando una fachada tan alta y noble. ¿Quién hubiera pensado que visitaría un lugar así? ¡Qué absoluta desgracia para su secta! Con solo unas pocas palabras intercambiadas, comenzaron a pelear. Shen Qingqiu le causó graves heridas. Después de que el discípulo regresó a la cumbre Baishan, se topó con Liu Qinghe, quien, después de enterarse de lo sucedido, se enfureció y corrió inmediatamente con su espada para saldar las cuentas. Si Joaquín Yuan no hubiera atrapado a los discípulos de la cumbre Baishan subiendo a la cumbre Qingjing para destrozar la casa de bambú de Shen Qingqiu, quién sabe cuánto de este pueblito habrían logrado destruir los dos. A pesar de que Joaquín Yuan guardó silencio, Shen Qingqiu pudo adivinar el panorama general. Los discípulos de la cumbre Baishan no podrían haber estado tramando nada bueno, así que cambió de tema. ¿Por qué fuiste a la cumbre Qingjing? ¿Que no te dije que me dejaras en paz? Solo quería ver cómo has estado. Yue Shishou, lamento haberte hecho pasar por tantos problemas. He estado bastante bien. Aunque soy una criatura horrible, al menos el señor de la cumbre no me considera desagradable. Joaquín Yuan lo siguió. Si realmente has estado bien, ¿por qué nunca pasas la noche en la cumbre Qingjing? ¿Por qué? Pinche güey. Bueno. No sabía, no es su culpa. No es culpa de alguien no saber. Shen Qingqiu le dirigió una mirada sombría. Lo sabía. Joaquín Yuan debe pensar que los demás en la cumbre Qingjing lo apartaban. La suposición de Joaquín Yuan no era ilógica, pero esta vez realmente estaba equivocado. Shen Qingqiu no era del agrado de sus compañeros discípulos, pero no llegaba tan lejos como para ni siquiera poder apretujarse en una cama entre ellos. Simplemente aborrecía tener que mezclarse con la gente del mismo género. En aquel entonces, cada vez que Qin Yuan lo golpeaba o cuando predecía que lo iba a golpear, siempre iba a la habitación de Qiu Huaitang a temblar de miedo. Qiu Yuanluo no quería que su hermana viera su lado demente, por lo que era el único lugar seguro para esconderse. En el pasado, la persona con ese tipo de papel era una hermana mayor entre ellos, pero después de que alcanzó la edad apropiada, se la vendieron a un viejo arrugado para que le calentara la cama. Después de que abandonaron ese pueblo, jamás la volvió a ver. No era nada vergonzoso que le gustaran las mujeres, pero ¿tratarlas como salvadoras? ¿Acurrucarse en sus brazos en busca de seguridad? No hace falta decirlo. Incluso Shen Qingqiu sabía que era vergonzoso, así que nunca, en 1.000.000 de años, se lo diría a otra alma, especialmente a Joaquín Yuan. Si te digo que mis días en la cumbre Qingjing son terribles, ¿qué vas a hacer? ¿Llevarme a la cumbre Qunding, tal como me recomendaste para la cumbre Qingjing? Dijo tranquilamente. Joaquín Yuan lo reflexionó por un momento. Si tú quieres, respondió solemnemente. Shen Qingqiu resopló. Por supuesto que no quiero. Quiero ser el discípulo principal. ¿Renunciarías al puesto por mí? ¿Me dejarías ser el líder de secta? Lanzó las últimas palabras. Entre las 12 cumbres, la posición de la cumbre Qingjing sigue siendo la segunda más alta. Preferiría esperar para ocupar este lugar. Joaquín Yuan suspiró. Pequeño Hugh, ¿por qué siempre tienes que ser así? Cuando escuchó ese nombre, Shen Qingqiu sintió que un escalofrío le recorría la espalda y su corazón se irritó. ¡No me digas así! Entre la generación Qing, Shen Hugh era astuto y favorecido por el señor de la cumbre. Debido a esto, a pesar de que ingresó tarde a la secta y su base era inferior a las demás, aún así fue nombrado como el sucesor.
Después de que un señor de la cumbre le daba un nombre a su discípulo principal, este ya no usaba su nombre original. En aquel entonces, cuando Qiu Yuanluo lo obligaba a aprender a leer y escribir, Shen Hu se negaba a estudiar y lo detestaba con todo su corazón. Pero ahora tuvo que depender de la lectura y el estudio para superar la inteligencia de otras personas. Y así pudo ganarse el favor del señor de la cumbre Qingjing. Lo más ridículo fue que, aunque existían tantos caracteres en el mundo, el señor de la cumbre tuvo que elegir el carácter de Qiu. Pero nunca importa cuán ridículo fuera, no importa cuán furioso estuviera, Shen Qiu no lo rechazó. Este nombre simbolizaba la nueva vida que tendría de ahora en adelante. Shen Qiu ordenó sus pensamientos y dijo con una sonrisa: Ese nombre me irrita cada vez que me irrita cada vez que lo escucho. Hace mucho que lo olvidé. Por favor, Shaman Chixiong, olvídalo también. ¿Eso significa que cuando estés dispuesto a responder este llamado mío, te habrá dejado de irritar?, dijo Yue Qingyuan. La sonrisa de Shen Qiu se volvió fría. Eso jamás sucederá. Yue Qingyuan, déjame decírtelo una vez más. Nunca más permitas que vuelva a escuchar ese nombre. Al final, la impaciencia de Shen Qiu ganó y subió a la cumbre Qiongding. Shen Qiu siempre evitaba ir a la cumbre Qiongding y, si era posible, prefería no reunirse con Yue Qingyuan. Debido a esto, los enfrentamientos anuales de las 12 cumbres eran un asunto bastante problemático para él. Había un orden fijo de antigüedad para las 12 cumbres de secta de la montaña Qingqiong, el que no tenía nada que ver con la fuerza real de la cumbre. Los discípulos, en lugar de calificarse por su antigüedad, se calificaban por el orden en que la primera generación de cada cumbre se había ganado su reputación. Las generaciones posteriores de señores de la cumbre se dirigían entre sí según dicho orden de antigüedad, en lugar del orden en que ingresaron a la secta. Entonces, incluso si Shen Qiu ingresó a la secta mucho después que Liu Qinghe, la cumbre Qingjing ocupaba el segundo lugar, solo por debajo de la cumbre Qiongding, mientras que la cumbre Baishan el séptimo, por lo que Liu Qinghe tenía que tragarse su orgullo y decirle Shixiong. Sin embargo, al mismo tiempo, debido a esta orden, los discípulos de la cumbre Qiongding y la cumbre Qingjing siempre se formaban el uno al lado del otro, y los discípulos principales no podían evitar estar codo a codo. Yue Qingyuan no podía hablar con Shen Qiu en otras ocasiones, por lo que aprovechaba esta oportunidad para preguntar por su bienestar. Desde cosas importantes como el progreso de su cultivo hasta cosas pequeñas como si tenía suficiente para comer y si había dormido bien. Le preguntaba todo sin descanso. Esto fastidiaba totalmente a Shen Qiu. Pero no era tan estúpido como para faltarle respeto en público al discípulo principal del líder de secta. Yue Qingyuan le preguntaba 20 cosas y él respondía una, distanciándose sin ser irrespetuoso. En su mente, recitaba de memoria los sutras que había leído la noche anterior y maquinaba otros asuntos. Esta era la escena más cómica en los enfrentamientos anuales. Es posible que ninguno de los dos estuviera al tanto. Pero para muchos de los discípulos, ver a los dos discípulos principales así antes del comienzo oficial de los enfrentamientos, con uno de ellos actuando fuera de lugar mientras ignoraba la regla del silencio y susurraba en voz baja, con el otro sin prestar la más mínima atención mientras hacía sonidos evasivos en respuesta, era la única fuente de entretenimiento durante el discurso de apertura tediosamente largo. Por lo tanto, cuando Shen Qiu tomó la iniciativa de ir a la cumbre Qiongding, Yue Qingyuan no fue el único gratamente sorprendido. Casi todos los discípulos presentes habían querido tocar tambores y gongs para que todos vinieran a ver. Pero Shen Qiu no tenía mucho que decir, y mucho menos alguna intención de dejar que otros lo usaran como fuente de entretenimiento. Después de solicitar permiso para meditar en las cuevas Lingxi, se fue inmediatamente. Las cuevas Lingxi tienen una gran cantidad de energía espiritual y estaban completamente aisladas del mundo exterior. Mientras Shen Qiu se adentraba en ellas, su rostro se volvía cada vez más oscuro. El efecto de esos días desperdiciados como subalterno de Qin Yuanluo y Wu Yanxi seguía siendo bastante evidente, incluso después de todo este tiempo. Entre la nueva generación de señores de la cumbre, Yue Qingyuan fue, desde luego, el primero en formar su núcleo. Qi Qingqi y Liu Qinghe lo habían seguido de cerca casi al mismo tiempo, hasta ese incompetente de la cumbre Anding, Shang Qinghua, los había alcanzado con éxito y mucho esfuerzo antes de encender a su puesto. Cuanto más se impacientaba Shen Qiu, más se atascaba en el mismo lugar y menos podía progresar.
Era ansioso e inseguro, llevando a cabo su vida diaria sintiendo como si hubiera tragado varios kilogramos de tabaco y petardos. El interior de su abdomen y cabeza ardieron hasta que se volvió voluble e impetuoso, su temperamento fácil de gatillar. Con su condición, naturalmente, nadie se atrevería a provocarlo, pero incluso si se mantenían fuera de su camino, eso no significaba que los dejaría escapar. Luo Binghe claramente había estado usando el manual de cultivación incorrecto y debería haber muerto hace mucho, sangrando por los 7 orificios de la cabeza, con las extremidades y la testa quebradas. Pero esto no solo no sucedió, sino que también mejoraba constantemente. Tantas veces le había dicho a Ning Jingjing que se mantuviera alejada de Luo Binghe, pero ¿por qué siempre los ve susurrándose el uno al otro todos los días? Shen Qinkyu era tan paranoico que siempre pensaba que todos susurraban a sus espaldas, hablando de su incapacidad para formar un núcleo y que se negaban a aceptar su lugar y querían usar medios turbios para relevarlo. Tan equivocado no estabas. Sí eran unos hijos de puta por inventar rumores de ti cada que hacías algo mal, pero pues, bueno. Esta vez había entrado en reclusión en las cuevas de Lingxi, si aún así no podía tener éxito. Sobre la plataforma de piedra, los pensamientos de Shen Qinkyu se desordenaron aún más, lo que hizo que comenzara a sudar frío. Su ki se obstruyó y sus ojos se aturdieron. La energía espiritual de en sus venas de repente comenzó a desbocarse. Este no era un asunto trivial. El pánico se apoderó de su corazón y se recompuso apresuradamente tratando de dominar sus pensamientos. De repente sintió que alguien se le acercaba por detrás. Un escalofrío le recorrió la columna. Rápidamente levantó Shuya y la desenvainó hasta la mitad. ¿Quién anda ahí?, exclamó. Una mano le presionó suavemente el hombro. Soy yo, habló Yue Qingyuan. Shen Qinkyu no dijo nada. Yue Qingyuan le siguió transmitiendo energía espiritual, suprimiendo el agitado flujo de su ki. Fue culpa mía. La mente de Shidi estaba intranquila. Te asusté. Sus propios pensamientos lo habían asustado y precisamente por esto no quería escuchar que otros lo expusieran. ¿Quién está asustado? Pensé que Shanmen Shixiong nunca había entrado en reclusión en las cuevas Lingxi. ¿Por qué tienes que venir a quitarme el lugar en el momento en que vengo aquí? Escupió con enfado. No es que nunca haya venido aquí. También he estado aquí antes. Shen Qinkyu se desconcertó. ¿A quién le importa si alguna vez ha estado aquí? Yue Qingyuan suspiró. Shidi, ¿no puedes abstenerte de hablar por un momento y concentrarte en calmar tu ki? Sobre la plataforma de piedra seca, pequeñas y tilitantes ascuas de llamas cobrando vida, al principio Shen Qinkyu estaba a punto de responder, pero cuando vio la apariencia completa de esta cueva en particular que eligió, se quedó sin palabras. ¿Alguien murió luchando aquí? Numerosos tajos de espadas estropeaban las paredes de la cueva, como capa tras capa de cicatrices en la cara de una persona. Era horriblemente aterrador. No, luchar está prohibido en las cuevas Lingxi, dijo Yue Qingyuan a sus espaldas. Además de las marcas de espadas, también había grandes manchas de sangre de color rojo oscuro. Algunas parecían como si se hubiese usado una cuchilla afilada para perforar un cuerpo, haciendo que la sangre salpicara. Otras parecían como si alguien alguna vez se hubiera postrado contra las paredes de la cueva, rogando y deprecando por algo, golpeándose repentinamente la frente contra la superficie de la piedra. Shen Qinkyu contempló las manchas de sangre, las que casi se habían vuelto negras. ¿Entonces alguien murió aquí? Yue Qingyuan nunca antes había estado tan callado como ahora. Cuando los dos se juntaban, normalmente hacían cualquier cosa para charlar. Shen Qinkyu no estaba acostumbrado a semejante silencio y se le puso la piel de gallina por todo el cuerpo. ¿Yue Qingyuan? Estoy aquí. Entonces, ¿por qué no dijiste nada? ¿Qué otra razón podría tener, aparte de temer que Shidi me encuentre irritable si hablo? Shen Qinkyu se rió entre dientes. Sí, eres muy irritable, así que también lo sabías. Pero tampoco quería que este silencio se prolongara, por lo que no tuvo más remedio que continuar de mala gana con el tema. Escuché que a veces las cuevas Lingxi se usan para encarcelar a los discípulos que entraron en desviación de ki o caído en protervia. ¿Crees que fue algo así? Después de un largo rato, Yue Qingyuan emitió un vago murmullo evasivo. Molesto por esta respuesta, Shen Qinkyu miró las paredes con los ojos entornados. Parece que esta persona realmente quería salir.
Luchó durante bastante tiempo antes de morir. Comentó: si toda esta sangre había venido de la misma persona y no había muerto, al menos su vida había estado pendiendo de un hilo. Shenkin-Kyo de repente sintió que algo andaba mal con la mano sobre su hombro. ¿Qué te pasa?, preguntó con alarma. ¿Qué te pasa?, preguntó con alarma. Pasó mucho tiempo antes de que Yue Qingyuan simplemente dijera: nada. Shenkin-Kyo cerró la boca. Aunque no podía ver la expresión del rostro de Yue Qingyuan, la mano que le transmitía energía espiritual tiriteaba levemente. Cuando Shenkin-Kyo recuperó la conciencia, pudo sentir un poco de frescor agradable de las heridas de su cuerpo. El ardiente y devastador dolor de antes también había disminuido considerablemente. Se obligó a abrir los ojos y vio una figura a su lado, con una rodilla en el suelo y la cabeza agacha para examinar su estado. El dobladillo inferior de su túnica, de una túnica negra, se extendía por sobre la plataforma de piedra negra. Pudo ver una espada negra y escueta cerca, con unas cuantas botellas vacías de medicina a su alrededor. La espada era Xuanzu. La persona era, desde luego, Yue Qingyuan. Su guapo rostro se mostraba amable como siempre, pero estaba considerablemente más pálido de lo normal, con rastros de cansancio aquí y allá. En otras circunstancias, él sería el único que vendría a verlo. Shenkin-Kyo separó los labios con voz ronca. ¿Cómo entraste? Luo Binghe estaba decidido a hacerlo sufrir. No había forma de que dejara que Yue Qingyuan entrara en la prisión de agua para ayudar y brindarle algo de alivio. Me está dando algo que mezclen escenas así. Estamos viendo algo y de repente aparece otra cosa. Mínimo ponle salto de tiempo o algo así. Luo Binghe estaba decidido a hacerlo sufrir. No había forma de que dejara que Yue Qingyuan entrara en la prisión de agua para ayudar y brindarle algo de alivio. Al ver que aún podía hablar, Yue Qingyuan soltó un suspiro de alivio. Le tomó la mano mientras hablaba con voz baja. No hables, concéntrate en reunir tu ki. Tenía la intención de darle a Shenkin-Kyo su propia energía espiritual para acelerar la recuperación de sus heridas. Shenkin-Kyo no lo apartó esta vez, ya que por dentro estaba pensando: así es, en cualquier caso, seguía siendo un líder de secta. Seguía siendo el líder de una secta. Sin importar cuán inflexibles fueran Luo Binghe y el viejo maestro del palacio, aún así tenían que mostrar cierta consideración como formalidad. Pero probablemente tuvo que pasar por un montón de problemas para entrar. La energía espiritual fluyó por sus heridas. El dolor de su piel irritada lo pinchó como una aguja. Shenkin-Kyo apretó los dientes y se rió de odio. Ese pequeño bastardo de Luo Binghe. Seguro que tiene bastantes trucos bajo la manga. Al escuchar la malicia profundamente arraigada en su voz, Yue Qingyuan suspiró. No era del tipo de persona a la que le gustaba suspirar, pero Shenkin-Kyo siempre podía encontrar una manera de sacar lo peor de él. Shidi, la situación ya ha llegado a este punto. ¿Por qué no intentas reflexionar sobre tus propios errores?, dijo con una voz exhausta. Incluso si le sacaran los dientes, simplemente estragaría la sangre. Shenkin-Kyo nunca admitiría sus errores. Ahora que estaba frente a Yue Qingyuan, la noción de ceder se hizo aún más imposible. ¿Qué errores cometí? Shanmei Shixiong, por favor dime, ¿qué es exactamente Luo Binghe sino un bastardo?, escupió con saña. Solo espera y verás. No estará satisfecho simplemente hundiendo sus colmillos en mí. Si el mundo de la cultivación experimenta cualquier gran alboroto después de esto, mi único error será no haberlo matado directamente todos estos años atrás. Yue Qingyuan negó con la cabeza. Ya había anticipado esta respuesta y no pensaba que podría hacerlo entrar en razón. ¿Tenía algún sentido amonestarlo ahora? Ya era inútil. ¿Realmente mataste a Liu Shidi?, preguntó de repente. Aunque Shenkin-Kyo realmente no quería verle el rostro cuando hablaba, aún así no pudo evitar levantar la vista para vislumbrar su expresión. Se detuvo un momento, arrancó bruscamente la mano del agarre de Yue Qingyuan y se incorporó. Siempre dijiste que definitivamente lo matarías algún día, pero nunca pensé que realmente lo harías, dijo Yue Qingyuan. ¿Recién ahora vienes a pensar en eso? Ya está muerto. No es demasiado tarde para que Shanmei Shixiong denuncie a este humilde Shen, dijo fríamente. ¿Y aún tratas de limpiar la secta? ¿O aún tratas de limpiar la secta? No tengo derecho a denunciarte. La expresión de su cara y su mirada eran extremadamente tranquilas. Esta serenidad inexplicablemente humilló a Shenkin-Kyo y lo enfureció. ¿Qué tratas de decir entonces?,
¿Alguna vez consideró Shidi que, en aquel entonces, si nunca hubieras tratado a Luobinge de la forma en la que lo trataste, nada de esto hubiera pasado? Shen Qinkyu no puede evitar reírse. ¿Por qué Shen Menshishon dice este tipo de broma? Lo hecho está. Lo he considerado más de 1000 veces. No hay sí ni aquel entonces que cambiar. No hay forma de arreglarlo. Yue Qingyuan levantó un poco la cabeza. Shen Qinkyu sabía que le estaba clavando cuchillos en el pecho, y al principio ello lo deleitó infinitamente. Pero cuando lo vio arrodillado en el suelo, observándolo con ojos vacíos, sin ningún rastro de su compostura y porte habituales, como si hubiera envejecido tantos años en un abrir y cerrar de ojos, una extraña sensación surgió repentinamente en su pecho. Probablemente era lástima. A pesar de que el monte Tai se derrumbó, su expresión no cambió. Ese era el siempre tranquilo y sereno líder de la secta de la montaña Kankion, pero en esos momentos se encontraba en un estado tan deplorable, lucía tan vulnerable que Shen Qinkyu no pudo evitar sentir lástima por él. Junto con esta lástima, algo que había estado reprimiendo durante años en su pecho al fin pudo encontrar alivio. Tuvo un pensamiento feliz. Yue Qingyuan realmente había mostrado extrema benevolencia y sumo deber hacia él. Incluso si aún quedara algo de culpa en su corazón, debería haberla compensado hace mucho tiempo. Vete, déjame decirte esto. Incluso si el tiempo retrocediera, este seguiría siendo el resultado. Soy una persona siniestra llena de resentimiento. Hoy solo yo tengo la culpa de que Luobinge no quiera que tenga una muerte pacífica. ¿En tu corazón todavía albergas algún resentimiento?, preguntó Yue Qingyuan. Shen Qinkyu se rió fuertemente. Solo puedo encontrar felicidad a través del sufrimiento de los demás. ¿Qué crees? Yue Qingyuan levantó a Xuanzu con ambas manos y se la presentó. Si aún tienes resentimiento, desenvaina a Xuanzu. Quítame la vida. ¿Matarte aquí, líder de secta Yue? ¿Crees que la cantidad de cargos que Luobinge acusó en mi contra todavía no es suficiente? Escarneció. Además, ¿quién te crees que eres? ¿Matarte desaparecerá todo mi sufrimiento y resentimiento? Perdón. Además, ¿quién te crees que eres? Aparte, ¿matarte desaparecerá todo mi resentimiento? Soy irremediable. Todo lo que resiento. Por favor, perdona mi grosería. Pero, líder de secta Yue, la forma en que actúas como si fueras una panacea es echarte demasiadas flores. La humillación en sus palabras fue muy directa, pero Yue Qingyuan se negó a retirar sus manos, como si no entendiera. En su lugar pareció haber reunido el valor suficiente para llamar. Pequeño Hugh, yo... ¡No me digas así!, exclamó Shen Qinkyu. Yue Qingyuan bajó las manos lentamente, tomó la mano de Shen Qinkyu una vez más y le transfirió energía espiritual para aliviar el dolor de sus heridas. Como si su coraje hubiera sido destrozado, no volvió a hablar después de eso. Al final Shen Qinkyu dijo: Muchas gracias por la abundante amabilidad de Shen Menshishon. Por favor, lárgate. De ahora en adelante, no te vuelvas a mostrar ante mí. Yue Qingyuan recogió a Xuanzu una vez más, reacomodándole en su cintura. Después se alejó lentamente, según los deseos de Shen Qinkyu. Si puedes escapar de esta desgracia, por favor ve lo más lejos que puedas, líder de secta Yue. De ahora en adelante, nunca más te vuelvas a asociar con una criatura como Shen Qinkyu. Con su único ojo restante, Shen Qinkyu contemplaba la entrada de la mazmorra. No sabía durante cuántos días había estado mirándola cuando finalmente llegó Luobinge. Aunque estaba en una mazmorra oscura y húmeda, Luobinge retenía su aire de elegancia refinada, inmaculado sin ninguna mota de polvo. Mientras caminaba pisando la suciedad condensada del suelo, hablaba con una voz encantadora y clara. Como era de esperarse, el líder de secta Yue realmente respondió a nuestra invitación. Todo gracias a la hermosamente triste carta de sangre de Shizun. Sin ella, este discípulo tuyo no habría tenido éxito con tanta facilidad. Al principio, tenía la intención de traer el cadáver del líder de secta Yue para que Shizun lo viera. Pero el veneno de las flechas era demasiado fuerte. Cuando me acerqué y le di el más mínimo toque, me vio obligado a traer su espada. Que Shizun la considere como sus restos. Luobinge le estaba mintiendo.
La boca de Luo Binge estaba llena de mentiras. Era un pequeño mentiroso, traicionero y desvergonzado. La cantidad de mentiras monstruosas que había dicho era inconmensurable. Este definitivamente era otro truco. Otro truco. Algún plan específicamente diseñado para engañarlo. Luo Binge agarró la silla de su lado y se sentó. Ese era el asiento de honor desde donde había visto a Shen Qiu llorar y gritar miserablemente en el pasado. Sopló la taza de té humeante que sostenía, las hojas de té flotando y hundiéndose. Una renombrada espada para un hombre heroico. Xuan Tzu en verdad era una espada excelente, bastante acorde al estatus de líder de secta Yue, comentó. Pero dentro de esta espada, ahí yace algo más profundo y misterioso. El cultivo de líder de secta Yue realmente amplió mi visión del mundo, Shizun. Mientras pasas el resto de tus días aquí, puede que quieras estudiar esta espada en tu tiempo libre. Es realmente fascinante. Shen Qiu no entendía. En la prisión de agua del Palacio Huanghua, en su última reunión, había hecho su máximo esfuerzo para escupir las palabras más mordaces y cortantes, diciéndole a Yue Qingyuan que se largara, y Yue Qingyuan se había largado debido a ello. No creyó que respondería a la carta de sangre. Ninguna persona en su sano juicio caería en una trampa completamente desnuda de disfraz. Seguía sin entender. ¿Por qué? ¿No se suponía que debía mantenerse alejado? Luo Binge parecía bastante satisfecho con su logro. Oh, cierto. Continuó con una sonrisa. A pesar de que la carta de Shizun era extremadamente conmovedora, aún así estaba demasiado descuidada y chapucera. Después de todo, fue escrita bajo dolores extremos a fin de satisfacer a este discípulo. Por lo que este discípulo entiende, y por lo tanto, para expresar sinceridad, también incluye específicamente otras dos cosas en ella. Shen Qiu lo entendió entonces. Por otras dos cosas, se refería a las dos piernas que solía estar unidas a su cuerpo. Esto era muy gracioso. En el pasado, cuando había esperado día y noche a que esa persona viniera por él, nunca lo hizo. Ahora, cuando no deseaba en absoluto su aparición, aparecía. Una sonrisa fría curvó las comisuras de sus labios. Yue Qingyuan. Yue Qingyuan. El estado de ánimo originalmente feliz de Luo Binge al escuchar esa extraña risa se amargó irrazonablemente. ¿De qué te ríes?, preguntó suavemente. Shen Qiu lo ignoró y siguió riéndose. Luo Binge dominó su expresión de orgullo y se centró en el otro hombre. Shen Qiu, no puedes estar pensando que fingir locura va a funcionar conmigo. Shen Qiu enunció claramente cada palabra. Luo Binge, eres un bastardo, ¿lo sabías? Hubo un repentino silencio. Luo Binge lo miró fijamente, sin interrupción, y Shen Qiu le devolvió la misma mirada. De repente, la esquina de los labios de Luo Binge se retorció. Su mano derecha se posó sobre el hombro izquierdo de Shen Qiu y lo estrujó. Un grito espeluznante atravesó el aire. La sangre brotó del agujero rasgado en el brazo derecho de Shen Qiu como una cascada. Con su risotada y gritos mezclados, se atragantó mientras jadeaba. Luo Binge, Luo Binge, tú. Para Luo Binge, torturar a Shen Qiu solía ser un acto extremadamente satisfactorio. Sus gritos lo complacían tanto que podía ascender a los cielos. Sin embargo, esta vez, por alguna razón desconocida, no estaba feliz. Su pecho subía y bajaba de una manera cada vez más feroz. Pateó a Shen Qiu, haciéndolo rodar varias veces por el suelo, la sangre derramándose por toda la superficie. En aquel entonces, Luo Binge también le había arrancado las piernas de esta manera, como si le arrancara las patas a un insecto. Después de sufrir una tortura tan infernal, el dolor se había vuelto irreal. La vocalización de Shen Qiu se aclaró, hablando de manera completamente razonable. Luo Binge, solo pudiste llegar tan lejos gracias a mí. ¿Por qué no me muestras tu gratitud? ¿Por qué le muestras los colmillos a tu benefactor? Realmente eres un bastardo ingrato. Ay, no, se escucha tanto como Qingyuan Luo. Después de que su ira explosiva hubiera pasado, Luo Binge de repente se tranquilizó, sonriendo de manera amenazante. Dijo con voz suave: ¿Quieres morir? En este mundo no existe nada fácil, Shizun. Has hecho tanto mal en tu vida. Dañaste a quienes resentías y también les guardabas rencor, e incluso a quienes nunca te hicieron nada.
aún la puerta de la muerte, te las arreglaste para arrastrar a un líder de secta contigo. Si no mueres lentamente y soportas el sufrimiento de todas esas personas antes de su liberación, ¿cómo sería justo para ellas? Con un movimiento de su mano, arrojó los pedazos rotos de Xuanzu al suelo. Al escuchar ese sonido, la risa de Shen Qingqiu cesó abruptamente, como si una cuchilla afilada le hubiera rajado la garganta. Entre el desorden de cabello despeinado, con un rostro lleno de manchas de sangre, de ahí un ojo que ardía cual incendio abrasador en el cielo oscuro, en el cielo nocturno, arrastró su tembloroso cuerpo hacia la espada rota. Todo se había ido, solo quedaba esta espada. El creador del Bobbin G de hoy no era nadie más que él. ¿Que este final también lo había creado él? Yue Qingyuan debió haber terminado así. Yue Qingyuan nunca debió haber terminado así, por cumplir una promesa que había expirado hace tantas décadas. Un juramento inútil. La espada estaba rota, la persona muerta. No se suponía que fuera así. Hilos de sangre se estiraron. Justo cuando estuvieron a punto de unirse, no se encontraron. Rotos.